1108 Estudio presenta Libros y Café con Adriana Muela. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días. Soy Adriana Muela en un episodio más, el episodio número 13. Esto es Libros y Café y estamos muy contentos y siempre me da risa que vuelvo a hacer el mismo comentario, pero siempre estamos muy contentos porque la verdad es que siempre es un placer platicar con escritores, amigos y conocidos. Y hoy en particular estamos con Antonio Ramos Sevilla. Revillas, gracias. En la Casa Universitaria del Libro, y me da mucho gusto saludarte, Antonio, porque creo que te conocí en el colegio de mis hijos. Sí, en el colegio de mis hijos, en una presentación, y me acerqué y te dije, ¿tú qué onda? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo andas? Porque traías libros para niños, ¿correcto? Sí, creo que fue la presentación de La Dama de la Selva o algo así. Sí. Y era un colegio muy grande, un auditorio también inmenso, al cual luego tuve la oportunidad de volver un par de ocasiones a presentar otros libros. Y luego también fui a mi club de lectura y con ellas, con las chicas. Una muy buena sesión, me acuerdo que me la pasé muy bien. Sí. Y después me fui a comer taquitos a los de Villa de Santiago, que están ahí en la salida de la carretera, ¿no? Claro, tenías que pasar. Oye, Antonio, me acuerdo que en el club del libro, me acuerdo que me acerqué, te pedí autógrafo para el libro de mis hijos, que inclusive ni estaba en esa sesión, pero yo empezaba con este tema de los libros. Y me acuerdo que cuando tuvimos la sesión de tu novela, ¿sí? De Los Últimos Hijos, sí, te pregunté, me llamó mucho la atención saber cómo habías iniciado con el tema de escribir primero para niños y luego para adultos. Entonces, mi primera pregunta, porque me encantó mucho esa historia, me acuerdo que empezó con un tema de los niños de tu cuadra, algo así, que como que te empezó a llamar la atención, o cuéntame cómo empezaste a escribir cosas. Bueno, fíjate que creo que la memoria es medio caprichosa porque luego puedes dar muchas respuestas a una misma pregunta dependiendo a qué canal de la memoria llegues. No sé qué te habré dicho en aquella ocasión, pero yo empecé a escribir para niños. Primero, mi primer acercamiento con la literatura infantil y juvenil fue cuando yo tenía como unos 6 o 7 años y estaba en el hospital. Y recuerdo que todos los martes o los miércoles iba una maestra y esta maestra nos leía cuentos y nos ponía ejercicios de estambrería, ¿no? Hacíamos ranitas con estambre. Era una manera de que también no estuviéramos como todo el tiempo en el espacio cerrado del hospital. Y bueno, salí del hospital y siempre se me quedó como la idea de los cuentos para niños, aunque yo tenía 6 o 7 años, no sabía que eso eran cuentos para niños, pero siempre se me quedó como la idea de ese tipo de escritura y de lectura. Pero en mi casa no había libros. Entonces yo salí del hospital y no volví a tener un contacto real con más libros que no fueran los de texto, por ejemplo. Okay, sí. Entonces llegaba y me encantaban. Llegaban en septiembre cuando volvías a la escuela. En ese entonces era en septiembre, no en agosto. Y te daban los libros de texto y yo me devoraba los de lecturas, ¿no? Eran los primeros que leía, después leía los de ciencias sociales, luego los de naturales y al final los de matemáticas ni los tocaba. Estaban ahí, no quería saber que existían y con esfuerzos los tomaba. Entonces siempre estuvo presente como ese tipo de historias en mí, y cuando empecé a escribir cuento y novela o a intentar escribir narrativa, la verdad es que por algún azar no miré hacia allá, no miré esa ruta. Me fui directamente como en la literatura tradicional, los cuentos para adultos, la literatura así como la conocemos, digamos que. Okay. Pero pues estuvo siempre esa necesidad o ese interés o esa curiosidad. Y cuando me acuerdo que un día fui con un amigo a Pátzcuaro y escribí un cuento para niños, según yo, y lo llevé a un promotor de lectura, a un cuentacuentos, que también yo empezaba a conocer ese mundo poco a poquito, y él lo leyó y me dijo, está padre, pero no es para niños. Y yo, ¿por qué no es para niños? Y no me lo supo explicar, pero había algo como en el tono, había algo como en la perspectiva del niño que contaba la historia, que le parecía a él que... Ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Oh, okay. O sea, mucho tiempo después me di cuenta, esto estaba bien el cuento. Sí. Pero también era a principios de los 2000, también no había un concepto de literatura para niños que era muy distinto al que es ahora. También entiendo que le haya parecido como para adultos. Le brincó. Le brincó porque no era tal vez la literatura para niños que se escribía en esa época. Claro. Estoy hablando de
apenas estaba la FILIG empezando, apenas empezaba a ver como autores de LIG mexicana fuertes y no había una exploración como la hay ahora, ¿no? Entonces, pues ahí fue como empecé a escribir, bueno, más bien como mantuve como esa curiosidad, de manera que cuando una editora me escribió para decirme que había leído mis blogs y que tenía un tono para adolescentes, dije, ay, pues ¿cómo que tengo un tono para adolescentes? No, como que no entendía, pero sí entendía que me estaba invitando a publicar. Entonces dije, ¿quién le dice que no a esto? ¿No? Claro. Así que me senté y intenté avanzar con este cuento en una novela. Y recuerdo que al principio batallaba mucho porque también yo tenía una visión anquilosada de lo que era la literatura para niños y jóvenes. Era como una versión más tipo Disney. Y yo decía, pero es que yo no escribo para niños. Yo escribo otro tipo de historias. Y dije, bueno, voy a contarlo como siempre he contado, nada más que el personaje sea un niño y que resuelva algo, ¿no? Y pero yo peleaba con la fantasía, aunque era una novela de terror. Por ejemplo, en toda la novela nunca pude describir al ser terrorífico que es el enemigo del libro, porque no me lo podía imaginar. Okay. Pero también porque yo me censuraba diciendo, si pinto algo fantástico, no va a funcionar. No va a funcionar, sí, no es literatura seria, ¿no? Sí. ¿Vale? Y bueno, pues la verdad es que a la novela le fue muy bien. Tomé muchas decisiones con esa novela, como mi vida como autor de LIG. Pero no pensé, ¿sabes? Incluso ahí no pensé que iba a ser una ruta mía. Okay. Porque yo en ese entonces estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas. Estaba era ya mi 5ª beca que me daban para escribir para adultos. Entonces pensaba que iba a ser como algo así opcional. Además ese año gané 3 premios de literatura para adultos. Entonces dije, está padre, es una buena exploración, pero yo sigo en esto otro. Pero en algún momento, pues me di cuenta también que podía escribir para jóvenes de una manera como más orgánica, que no tenía que tomar tantas decisiones, que era algo que salía de una forma como natural, y empecé a seguir esa ruta. Y cuando menos me di cuenta, era un autor de LIG. con estos, pues tengo como unos 28 libros publicados. Y de esos 28 libros, como unos 20 son de LIG. Wow. Oye, pero aparte, sí, me metí un poco a ver, pues, quién era Antonio. Y cuando vi la lista de premios y cosas, dije, bueno, ok, no vamos a tocar ese tema. Es muy largo. O sea, tienes un chorro de premios, reconocimientos, cursos, becas, etcétera. O sea, tienes mucho material atrás de ti. Sí, realmente he sido como mimado por el Estado. No tengo otra palabra para definir esto porque, bueno, por la iniciativa privada también. Un poco por las dos. Porque sí he tenido la fortuna de que he sido muy apoyado. Yo sé que no es una cosa común. Lo más común es que, por ejemplo, te den lo más común es que no te apoyen. Sí. ¿No? Pero luego puede ser que siguiendo una cierta trayectoria y siguiendo ciertas como rutas de aprendizaje te den una beca entre la vida, ¿no? O 2. Y pues yo he tenido como 10. Wow. Entonces, y todas me emocionan. O sea, no hay ninguna que haya dicho, claro. Claro, sí, pues sí, soy yo, me lo merezco, ¿no? Sí. Todas han sido, y por supuesto hay muchas más que me han negado, ¿no? Y hay muchos premios que he perdido. Pero pues así es esto, ¿no? Vas avanzando, vas construyendo una trayectoria y cada cosa va sumando esa trayectoria y luego te permite acceder a más cosas. Pero por ejemplo, yo ahorita actualmente estoy en el Sistema Nacional de Creadores. Y es como la beca más alta que da este país y es lo más que puede aspirar un autor como parte de su proceso de crecimiento y del establishment, porque son ambas cosas, es todo. Claro. Es tiempo para escribir, también es establishment, es todo. Y cuando empezaba a escribir, yo decía, no, de aquí a que tenga la beca del Sistema Nacional de Creadores. Pero fíjate que tenga, no me la negué. No, o sea, ya la tenías visionada. Ya la tenía ahí visionada, sabía que en algún punto tenía que ser algo que tenía que intentar. Pero te digo, es parte del oficio. Para mí, una cosa, Adrián, es que he intentado ver esto como una profesión. Okay. Y no lo he intentado de ver como algo tan subjetivo, tan bueno o malo, donde se vean las carencias o la maldad humana.
Mucha gente dice, ay, no me dieron la beca, claro, porque como soy muy bueno y no quieren que lo rivalice o no, es tu profesión. Sí. Yo no veo ningún contador o ningún abogado que no solicite cursos de actualización de temas, que no participe en ciertas cosas, que no... Ni si es parte de su profesión. Y nosotros, por nuestro lado subjetivo, simbólico, sí a veces le agregamos como cositas así como, ay, no me la dieron, o no voy a tomar ese taller con tal persona porque no me cae bien, o no, hay que hacerlo. O sea, hay que... Sí. Un escritor mexicano debería todo el tiempo estar buscando dónde publicar, aprovechar las invitaciones que tenga a ferias de libro, a encuentros de escritores, debería estar participando en premios siempre, sin importar qué trayectoria tenga. O sea, deberías buscar hacer su trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que yo intento hacer. Muy bien. Oye, Antonio, y aquí me surge una pregunta interesante. De ahorita me gustaría que me mencionaras cuántos libros para niños tienes y cuántos para adultos. Que el que yo leí me fascinó. O sea, y me acuerdo que fuiste muy elogiado con ese libro. Con el club de lectura, porque estaba, la verdad, el tema de los ladrones estuvo maravilloso. ¿Cuál sería la diferencia para escribir? Digo, a lo mejor no la tienes tan clara, pero puedes identificar cuál es la diferencia entre escribir para niños y para adultos. La tengo muy clara. Ok. Sí, la tengo. Digo, porque no quise como encasillarte a lo mejor divagando, pero supongo que sí tienes más o menos claridad sobre qué es. Sí, fíjate que en la literatura para niños y jóvenes procuro que todo lo que esté contando esté más pegado en función a la anécdota. Entonces, en la anécdota está como el eje de mi literatura para niños y jóvenes. Okay. No por eso evito descripciones, algunos juegos literarios, etcétera, ¿no? Y en la literatura para adultos, la anécdota está ahí, pero más bien estoy buscando otras cosas. Estoy buscando rascar en la personalidad, estoy buscando rascar en el lenguaje, estoy buscando otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las novelas, por ejemplo, la que decías de Los últimos hijos, es una novela que sí tiene su anécdota, pero realmente las partes más duras de esa novela no tienen que ver con la anécdota, tienen que ver con preguntas sobre la paternidad, tiene que ver con mostrar la fragilidad humana, tiene que ver con incluso oraciones que no tienen nada que ver y que de pronto están puestas ahí en el texto y en la literatura. Y también procuro ir muy al fondo, o sea, rascar como muy al fondo. Y en la literatura para niños y jóvenes sí presento las anécdotas y sí presento la psicología de los personajes, pero tal vez estas no son tan intensas, o sea, están ahí, pero no me clavo tanto, ¿no? Pero y también en la portada de tus libros, ¿cuál es el libro que más te gusta de niños que has escrito? Pues mira, es difícil porque todos me han dado algo. O sea, cada libro que he tenido me ha ayudado en algo, ¿no? Me ha sacado de alguna depresión, me ha dado dinero, me ha dado Todos traen algo. Todos traen algo. Sí. Ninguno ha sido como un tiro perdido. Pero si yo tuviera que hacer como una bibliografía mínima de mis textos, de todos mis libros, pondría primero Mi abuelo el luchador para niños. Yo te pego, tú me pegas, que es como un álbum para adolescentes. La guarida de las lechuzas. Salvajes. Y 1000 soles lejanos. Ok. Esos serían como mis 5, el núcleo duro, digamos que de mi obra para niños y jóvenes, de mi obra, de mis libros para niños y jóvenes. Y los demás no es que estén mal, ¿no? Y la verdad es que dejé fuera libros que son como muy queridos. No está Perro Zombie, no está El Norteño Mágico, que aquí en Nuevo León es como un libro muy buscado. Sí. No está Lo que desaparece, no están los que acabo de publicar. pero eso sería así como el núcleo duro de lo que he querido hacer, ¿no? Pero todos los demás me han permitido estar, ¿sabes? Me han permitido seguir. Mira, no dije Los cazadores de pájaros, que es mi primer libro. Que es el que platicábamos ahorita, que te ha ido muy bien. Y que le ha ido muy bien y que es muy querido el libro. De hecho, el otro día me enteré de un chico que lo leyó en la primaria y que está haciendo el guión cinematográfico. ¿En serio? Sí, wow. Y yo le pregunté a mi amigo que me contó, pero no le he dado los derechos. ¿Como por? ¿Por qué? Y dice, no, pues lo está haciendo porque es un libro que para él es muy significativo y en algún momento te va a contactar. ¿No? Le dije, pues qué padre. Entonces, te digo, todos son parte, ¿no? Ninguno, solamente hay uno que sí le hago el feo.
Y fue porque justo lo hice por dinero. Firmé un muy mal contrato con la editorial y las ilustraciones no me gustaron. Entonces, y además el formato del libro era curioso porque era como historia y texto. Al final le hacían preguntas al niño sobre qué había entendido del libro. Y cuando yo supe eso, la verdad lo detesté. Y casi no hablo de él. Pero fuera de ahí, todos están... Pues sí, me han mantenido ahí. Oye, pero aparte las portadas de los libros para niños están sin niños, pero no tan infantilizado, ¿no? Eso me gusta, el del luchador. Me gustó mucho su portada, o sea, está muy bonita. ¿Qué ha significado para ti estar en las escuelas? Porque ya ves que las escuelas hacen como estos clubs como estas ferias de libro. Y ahí fue donde te invitaron en la escuela de mis hijos. Qué padre. ¿Qué sientes cuando te hablan? Pues es un gran momento. La verdad es que es algo que disfruto mucho, ir a las escuelas, estar con los niños, escuchar sus preguntas. Eso yo creo que lo que más aunque luego después ya todos preguntan lo mismo, pero esa sensación de contestarle al chico es como muy, aunque sea la misma pregunta que me han hecho, ellos no saben, ¿no? Yo solamente lo sé. Pero es algo que disfruto bastante y sobre todo, ¿sabes qué? También donde disfruto más que con los niños, con los adolescentes. Porque tengo dentro de mis libros para niños y jóvenes, una parte muy, muy dura es la de adolescentes. Ahí están, pues, Salvajes, La guarida de las lechuzas, está Puppy Love, están Los novios de mamá, están ahí esos libros. Y porque me permite, porque los chicos buscan una pregunta, pero también hacen una pregunta, pero también buscan a veces un consejo. Entonces, y no es que yo sea el mejor para dar consejos, pero sí puedo decirles, ¿sabes qué? Esto te va a ocurrir, ten cuidado, ¿no? Y porque además son chicos que no le van a preguntar eso a sus papás, ¿no? Claro. De pronto te ven a ti como autor, como una figura de referencia o como alguien a quien... porque has leído su libro, te sientes más cercano a él que a tus papás, lo cual es una paradoja y muy curiosa, pero entonces procuro sí decirles, pues mira, pasa esto, pasa el otro y esto es lo que va a suceder y luego mis charlas con adolescentes son muy como tiranetes. O sea, hablando totalmente con la verdad, ¿cuántos libros para adultos tienes? ¿Cuántas novelas? Mira, para adultos tengo 2 novelas. El cantante de muertos y los últimos hijos, y tengo 4 libros de cuento. Yo empecé como cuentista. Todos mis primeros libros fueron de cuento. Todos los días atrás, Dejar esta calle, Sola no puedo y Habitaciones calladas. Porque fue lo que me esforcé en hacer, escribir esos textos. Pero tuvieron la desgracia, tuvieron la fortuna de que todos fueron libros premiados, pero tuvieron la desgracia de que todos fueron libros publicados por instancias públicas. Entonces, eso no está mal. Lo malo fue que los editores de esas instancias públicas realmente pensaban que su labor terminaba con hacer el libro. Entonces no hubo difusión, no hubo distribución. Me das cuenta que ya salía el libro y estaban ahí para siempre las bodegas. Y yo en ese entonces no tenía tampoco la expertise de saber qué podía hacer con los libros. Entonces, muy poca gente los conoce. Yo creo que tal vez Dejar esta calle lo conocen un poco más. Algunas personas, y Todos los días atrás, pero los otros nadie sabe que existen. Sí. Entonces, esos son mis libros son 6. Para adultos. Para adultos, sí. Oye, y el libro que nosotros leímos, Los últimos hijos, ¿por qué esa historia? Bueno, pues es que esa historia, mira, nunca empiezas a contar una novela solamente por un motivo, sino que son muchos que se van superponiendo, como si armaras un rompecabezas, primero tienes como una pieza y luego le vas sumando otras que no necesariamente van a llegar en el mismo tiempo. Algunas llegan 5 años después. Entonces yo tuve esa historia en el 2007 cuando gané el premio Salvador Gallardo Dávalos y fue a Aguascalientes. Después de la premiación me fui con un chavo de ella a una fiesta y estaba lloviendo y el tipo estaba ahí sentadillo. No estaba lloviendo, estaba cayendo una lloviznita y el tipo estaba sentado ahí recibiendo la pelucilla, ¿no? Sí, la brisilla. La brisilla. Y yo así como, ¿qué tiene no? Y ya cuando íbamos de regreso al hotel me dice, pues es que fíjate que me robaron. Entonces se metieron a mi casa. Bueno, se metieron a la casa del vecino y yo escuché que y salí y pregunté quién estaba ahí.
Y entonces los ladrones se asustaron y se fueron. Y entonces como 3 días después fueron a mi casa. Sí, qué loco. Sí. Y me robaron y cuando se fueron me cagaron la entrada. Sí, ¿no? Eso está entonces, impresionante. Sí, está impresionante. Yo, wow, en serio, qué feo. Dije, así que feo, pero por dentro, wow. Dame más historias. Dame más historias. Entonces, recuerdo que llegué de Aguascalientes y no pasó ni una semana que había escrito ya el primer capítulo. Pero una vez que terminaba de escribir ese capítulo, ya no había más. Llegaba como un abismo, no sabía qué seguía, quedaba así. Entonces hice el intento por avanzar la novela, pero no tenía nada que contar. O sea, tenía como el punto de partida y luego, como a los 3 años, un día estaba viendo Tabú Latinoamérica, un programa que salió en Discovery. Así fueron nada más como 5 programas y apareció las muñecas inflables y la gente que se casa con ellas. Sí, me acuerdo. Y entonces dije, qué loco está esto, ¿no? Y no me movió, la verdad es que no me movió, pero me pareció como, no me movió como para comprar una muñeca, pero sí para investigar. Entonces ya me metí a internet y buscando eso de pronto aparecieron los bebés reborn. Sí. Y dije, ¿qué es esto? Y entonces eso le pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte, pero también me di cuenta que todos en nuestras casas escondemos algo de lo que estamos avergonzados, pero que está ahí, ¿no? Está en nuestra habitación o está en algún closet o algo así. Y dije, ¿qué pasaría si se exponen estas cosas, no? Y finalmente se empalmó con también mis preguntas sobre mi paternidad, que yo no tengo hijos y que también por esas épocas todo el mundo decía, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Bla, 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 etcétera. Entonces todo eso se juntó. Más otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la zona del desierto entre Saltillo y Zacatecas me gusta mucho y en algún momento quería meterla. Una vez cuando me mudé de la Ciudad de México para Monterrey, pues nos venimos en la camioneta y la escena del caballo en la noche, esa escena es real, o sea, no fue en la noche, fue en la tarde, pero dije, esto lo tengo que meter en una novela. Y entonces así se fue como juntando. Yo tenía en ese entonces una gata que era la gata de la novela y a la que sí quería como si fuera mi hija. Entonces así fue como salió. Y creo que al final esa novela se adelantó un poquito al tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. A veces lamento. Yo sé que la novela tiene sus lectores y sé que tiene su ruta, pero digo, me hubiera esperado unos 4 años más y la novela habría sido todavía más importante, sí. Porque habría llegado a una discusión. Sí. Y dije, pero bueno, ¿qué tipo de autores sería uno si está esperando los momentos para... No hay momento adecuado. No hay momento adecuado, exacto, ¿no? Simplemente la sacas y ya. Y me acuerdo mucho de eso, del que se había hecho popó el ladrón y todo lo que significaba esa parte, ¿verdad? Sí. Oye, a mí me contaron una historia también hablando de eso que a lo mejor no tiene nada que ver, pero de unas chavas que salieron de un antro en un carrito viejo y adentro del carrito, a lo mejor te sirve para historia, adentro del carro se metió un vagabundo y orinó todo el carro. O sea, eran charcos y charcos, o sea, donde metían las manos para las llaves había orines. Entonces estas chavas, pues pidiendo sacarlo, ¿no? De ahí. Se sentaron sobre unas bolsas de plástico, entonces sentían lo húmedo de la pipí. O sea, una cosa... Se resbalaba, el plástico se les resbalaba, ¿no? Y me decía mi amiga, ¿pero por qué te sorprende tanto? Y yo, es que como el ser humano, ¿no? O sea, deja una marca tan importante en una situación tan insignificativa, porque pues al final era una persona vagabunda que estaba tomada y que se le hizo fácil. Pero luego dices, ¿cómo orinó todo el... O sea, había tantas preguntas en mi cabeza sobre el hecho, que es lo mismo sobre esta cosa tan... que puede parecer tan X, ¿no? Como un excremento en la entrada de tu casa o tu cama o lo que sea, pero cómo significa tanto, ¿no? Y tú lo mencionabas como la naturalidad del ser humano, ¿no? Sí. Reflejada en situaciones tan comunes que pudiera parecer, ¿no? Y tan significativas a la vez. Oye, Antonio, ¿vas a escribir más libros para adultos? Sí, pues ahora tengo justo en línea como unos 3 o 4 porque bueno, el año antes, o sea, hace 3 años también tuve por primera vez la beca del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, pues te comprometes a escribir varios libros. Y yo la verdad es que escribí de más. En lugar de tenía que entregar 3 libros, entregué como 6. Entonces, de esos 6 que entregué, uno ya salió, que es Salvajes. Otro está por salir,
que no estaba ni siquiera contemplado en mi proyecto de las becas. Otra más la he seguido trabajando y espero, yo creo que ya casi la he terminado. Entonces tengo así como en fila como 4 libros para adultos, más que ahorita para niños. La verdad es que ya no tengo nada, no tengo. Oye, ¿cómo funciona el tema de las becas? Cuéntanos, o sea, ¿cómo es realmente ya estar inmerso en, a ver, me gané una beca, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? O sea, ¿cómo funciona un poquito, verdad? Sí, o sea, platícanos, pues, porque luego puede sonar interesante para mucha gente. Sí, pues mira, es que son hay muchas modalidades, pero la primera es en la cual te dan una beca y tienes que asistir a un lugar para tallerear lo que estás escribiendo, ¿no? Esas son las becas de los centros de escritores, por lo general. Son pocas, pero hay esa modalidad. Pero tú tienes que estar cada 15 días o una vez al mes llevando tu avance. Ok. Y luego después hay otras que ya son más permisivas, en las cuales tú te comprometes al final a entregar la obra, ¿no? Pero nadie lo va a revisar. Nada más tu convenio es que entregas las páginas, ¿no? Pero no hay un jurado, no hay nadie, ¿no? Luego después hay otras en las cuales son más rudas, en las cuales sí tienes que, además de escribir, tomar talleres de formación, asistir a eventos, presentar libros, etcétera. Y luego ya las finales son estas, las del FONECA, las del Fondo Nacional, las del Sistema Nacional de Creadores, donde ya nada más tú al final del año entregas tu obra. Ya no tienes que estar como... Puede ser que le escribas 10 páginas cada mes y al final entregas tus 100 páginas. O escribes 100 páginas faltando una semana para entregar. No importa, tú como que ya tienes que entregar eso. Y son muy duras en el sentido de que si no entregas, pues sí te las quitan, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta formalidad de que es un trabajo. O sea, me tengo que sentar a trabajar en un escrito, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí la primera beca del Sistema Nacional de Creadores, porque además son becas muy generosas, son becas por 3 años y por un monto realmente alto. Alto en el contexto mexicano, ¿no? Claro. A mí lo que me permitió, fíjate, fue justo me la dieron cuando recién entraba aquí a la editorial. Entonces me recordó que yo era escritor, que yo soy escritor. O sea, sí puedo ser librero, puedo ser un editor, puedo estar al frente de esto, pero yo soy un escritor, básicamente en el punto. Entonces la beca me permitió recordar eso y no despegarme de eso. Y para mí fue muy valioso porque con mucha facilidad este tipo de responsabilidades te pueden comer el día. Claro. Y también puedes enrolarte en el puesto y no sé, o sea, yo... Sí, o sea, eso te ha permitido que tener este puesto, como ahorita como director de la casa universitaria, sentirte como en la beca, como esta obligación, ¿no? Y no dejar esta parte de escritor. Que es la más importante. Sí, ¿no? Que es la más importante y poder, suena más fácil pertenecer a una beca porque es lo que te va a obligar a escribir y no tener como esa libertad de, bueno, ahí cuando yo vea y puedo, o sea, te da más esta presión. Sí. Pero hay gente que no puede con eso. Sí, hay gente que no puede, pero pues de nuevo es parte del oficio, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Yo como con esta responsabilidad soy como muy bajo perfil, muy bajo perfil. La verdad es que sí, te lo comenté ahorita, o sea, no encontraba como mucha referencia sobre eso y eso está padre, sí. Sí, porque he preferido seguir dándole peso al otro. O sea, aquí por supuesto trato de dar lo mejor de mí, ¿no? En este lugar, y no hay día que no estemos imaginando cosas nuevas o avanzando el trabajo, ¿no? Pero la beca me recordó en ese entonces que eso era como el punto central de mí como persona y que tenía que dedicarle tiempo. Entonces, y bueno, pues le he ido muy bien. Pues de ahí salió Salvajes, que le he ido muy bien ese libro, la novela nueva. En este segundo periodo, pues realmente apenas estoy empezando. Todavía no hago la parte más dura del trabajo. ¿Cómo te defines, Antonio? Pues mira, soy alguien que ha ido aprendiendo a ser práctico, que ha ido aprendiendo a andar ligero y que ha ido aprendiendo a ir más despacio. Okay. Entonces son cosas que ahorita son las que me definen, digamos, como persona. Y estoy tranquilo, estoy como tranquilo con esas como
Pues te veo en todas las ferias del libro. Ah, sí. Despacio, pero andando. O sea, sí, pero no ando ansioso en esas ferias del libro. Voy, hago mis cosas. Bien, ¿no? Sí. Y si no me invitan a las ferias del libro, por ejemplo, hay una feria del libro a la que nunca me han invitado. Y el otro día iba a poner, algún día me invitarán tirando anzuelos. Un anzuelo, pero también una crítica. Dije, pero ¿qué hago? O sea, no gano nada con esto. Nada más voy a molestar a los amigos que la hacen y ya no lo puse, ¿no? Entonces, ¿y podemos saber cuál es? No. Oye, yo te sigo en Facebook y me encanta todo lo que escribes diario. O sea, haces como muchas, desde tan simple como ir a comerte un pan y, o sea, la verdad es que está bien padre para que lo sigan en Facebook. La verdad vale mucho la pena, pero aparte leerte, eso vale más la pena. Pero en Facebook puedes tener una cercanía a la gente para conocerte, el tono. Cómo eres y realmente en el día a día, ¿no? Porque cuentas cosas muy curiosas, desde familiares hasta eso, que te comiste un pan o... No, sí. ¿Ya fuiste a ver Barbie, por cierto? No, voy a ir el jueves. Okay. Estaría interesante ver tu reflexión ahí. Que pues, no es una reflexión meramente... O sea, más bien te lees como una reflexión muy familiar, como alguien que sacó un pensamiento sin esperar nada a cambio sobre ese pensamiento. Es justo esto que dices, es lo que he buscado. Porque también como escritor tengo muy bajo perfil. Ok. O sea, no ando así como, mire, yo soy escritor y aquí viene mi opinión. No, o sea, es muy probable que cuando vaya a ver Barbie, porque voy a ir a verla, por supuesto, más bien suba unas fotos de mis sobrinas porque voy a ir con ellas. Exacto. O sea, más bien hablaré de que me traje a mis sobrinas al cine. Sí. Y no harás una crítica de la película, que eso es lo padre. Por eso les digo que sí lo sigan en Facebook, porque esa parte está bien padre. O sea, sí volteas a ver a Antonio y luego te ríes de que, o sea, qué padre. O sea, eres común como cualquier otra persona y tienes un pensamiento, pero siempre esperan algo de ti por tener tanto conocimiento finalmente, ¿no? Sí. O sea, tanta experiencia y tantos años y estar como director, etcétera, pues siempre esperan algo más de ti. Sí, y a veces procuro también ponerlo, ¿no? Pero no siempre. Entonces, bajo este perfil no tienes más que Facebook. ¿Instagram tienes? Sí, tengo Instagram, pero casi solamente lo que hago es subir fotos que ya subo a Facebook. Okay. Casi no me dedico a eso. Al Instagram tengo Twitter, pero realmente no lo sigo. Y ya. Muy bien, sí, para que te sigan en Facebook. Ahora, actualmente escritor, director de la Casa Universitaria, para que lo sigan en Facebook. ¿Cómo estás, Antonio? Sí, Antonio Ramos Revilla. Ya no puedo aceptar a nadie, pero pues si me siguen van a poder ver lo que subo. ¿Qué más, Antonio? ¿Qué más nos quieres platicar? Ya estamos por concluir. No, pues solamente agradecer la conversación, Adriana. Pues ha sido como muy placentero poder hablar de estas cosas, de las cuales también, fíjate, cada vez hablo menos. Porque también estoy entrando como en esta etapa de la que te decía hace ratito. También ya voy creciendo como autor, ya no soy tan novedad, entonces ya no me buscan tanto, pero gracias por el espacio. No, hombre, al contrario. Y aparte les tengo que comentar que Antonio, con esa naturalidad y con esa simpleza, o sea, sin tanto, oye, ¿podemos hacer un podcast? Claro que sí, o sea, sin tanto protocolo. Y eso hace que seas una persona bien sencilla y que cualquiera se pueda acercar. Entonces, al final eso buscas, ¿no? Como lector, siempre buscas, porque pues yo soy lectora completamente, siempre buscas que los escritores tengan como esta naturalidad de, pues solamente te muestro mi trabajo, pero pues soy normal, ¿verdad? No pasa nada. Aunque nosotros los veamos como estrellas de cine, que siempre lo digo, para nosotros son como, ¡ay, el escritor! ¡Qué emoción! ¿Verdad? Pero al final esta cercanía de la naturalidad tuya, pues digo, nos ha llevado a tener conversaciones bien ligeras y eso está bien padre. Porque aparte Antonio nos apoya mucho en los clubes de libros que tenemos. Entonces, pues bien padre. No, al contrario, yo te agradezco muchísimo. Por favor, búsquenlo, busquen sus libros para adolescentes. Mis hijos leyeron tus libros y todo les gustó. Los tengo autografiados, sí lo presumo. Pero pueden venir aquí a buscarlo y a lo mejor se los firma cuando lo tengan y lo lean, ¿verdad? Sí, luego sí viene gente acá que les firme, que se enteran que estoy acá y vienen y me dicen, lo están buscando allá abajo. Y yo, pero no había ninguna cita. Oye, luego mis hijos me preguntan, a ver si tú me puedes responder ya para concluir. Dice, ¿y para qué quieres que te firme el autor el libro? ¿Cuál es el significado? Porque vamos a formarnos para que el autor... Me dice, ¿para qué, mamá? Ni se va a acordar de ti. Fíjate qué curioso. ¿Tú qué piensas de eso?
Fíjate que es una cosa, es que es como cerrar el ciclo de la lectura, ¿no? Ya tienes el libro, lo has leído y quieres saber, quieres como reafirmar tu lazo con el autor por lo que leíste. Yo creo que esa es la función. Sí, muy interesante. Pero evidentemente, a veces los autores no se van a acordar, ¿no? O sea, tus hijos tienen razón, pero nosotros también tenemos razón. Ok. O sea, ambas cosas están correctas. Eso es algo que he aprendido mucho, ¿sabes? Que todas las verdades son relativas y que no necesariamente, que no estén como, no necesariamente son contrarias. Ok. Entonces, tus hijos tienen razón. O sea, hay autores que ni me van a fumar. Ni me van a fumar nada. Pero para ti como lectora de ese libro que te gustó, la firma es importante porque te reafirma tu proceso de alegría al leer el libro y lo vuelve más simbólico y más importante para ti. Claro. Entonces se cierra ya. Sí, es cierto. Buen punto. Me gustó mucho eso. Pues muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.